Ok, entonces vamos a revisar cerchas por el método de las secciones. Ya habíamos revisado la solución de cerchas por el método de los nodos. Entonces, por el método de los nodos, nosotros vamos resolviendo las incógnitas en los nodos donde se desconozcan dos fuerzas internas de la cercha. Entonces, con el método de las secciones, nosotros podemos determinar eh, las fuerzas donde se desconozcan eh, tres fuerzas internas de los elementos. Ahí entrará una nueva ecuación que es la ecuación de momentos. Revisemos que miramos para la clase del día de hoy. Entonces, para la clase del día de hoy es que los estudiantes puedan determinar las fuerzas en cerchas o celosías utilizando el método de las secciones. Dentro de las actividades, pues revisión de tareas hubiese, un cuestionario de lectura, lo resolvemos pues posterior a la explicación de la clase, cuáles son las aplicaciones, el método de las secciones, un quiz de concepto y vamos a hacer solución de problemas grupales, lo que vamos a revisar el día de hoy. Es como lo decía, el método de los nodos nos permite a nosotros determinar fuerzas de tres elementos. Por ejemplo, acá, si nosotros cortáramos este elemento, si cortáramos este elemento y si cortáramos este elemento, nosotros tendríamos un diagrama de cuerpo libre hacia la izquierda en el cual nosotros vamos a tener tres fuerzas desconocidas que las voy a dibujar en negro. Entonces acá nos quedará como fuerza desconocida la de este elemento, que no lo hemos bautizado con ningún nombre, la de este elemento, que de igual manera tampoco lo hemos bautizado con nombre, y la de este elemento, que tampoco la hemos bautizado con nombre. Entonces nosotros podríamos tomar un corte hacia la derecha, como se muestra acá en la flecha. Entonces en ese corte hacia la derecha, las fuerzas que estarían actuando en el elemento, esta fuerza que señalo aquí con rojo y esta fuerza que señalo aquí con rojo, que serían fuerzas externas. Y las fuerzas internas van a ser las fuerzas desconocidas que señalo acá en rojo, esta otra que está aquí en rojo y esta otra que está aquí en rojo. Ya explicamos cómo funciona el método de las secciones. Entonces, la primera pregunta del quiz de lectura dice que en el método de las secciones, generalmente un corte pasa a través de no más de un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos, en los que son fuerzas desconocidas, pues ya lo explicaba que máximo son tres elementos los que se pueden cortar. Si un miembro de una cercha simple lleva una fuerza tracción T a lo largo de su longitud, entonces la fuerza interna en el elemento es tracción con magnitud T medios, compresión con magnitud T medios, compresión con magnitud T, tracción con magnitud T. Yo creo que esa la pueden responder. La analizan y la responden. Entonces, dentro de las aplicaciones ya habíamos hablado algo de aplicaciones. Eh, cerchas muy largas que se utilizan a menudo para construir grandes grúas o grandes torres de transmisión eléctrica. En el método de las articulaciones o el método de los nodos se requieren que muchas articulaciones sean analizadas antes que podamos determinar la fuerza en medio de una armadura grande. Entonces, si tenemos una armadura que tiene demasiados elementos,
nosotros tendríamos que ir elementos por elementos hasta poder determinar, por ejemplo, acá, las fuerzas internas de algunos de estos elementos. Entonces nosotros tendríamos que comenzar por este nodo que tiene dos elementos y nos vamos moviendo hasta que lleguemos a determinar las fuerzas internas de este elemento que corto con esta línea negra que estoy trazando acá. Entonces, este método de los nodos nos facilita poder determinar las fuerzas internas de elementos interiores de la cercha cuando la cercha tiene demasiados elementos. Para eso se aplica el método de las secciones. En el método de las secciones, una armadura se divide en dos partes, tomando un corte imaginario. Entonces, ese corte imaginario lo estamos mostrando acá como el corte AA a través de la armadura. Dado que los elementos de la cercha solo están sometidas a fuerzas de tracción o compresión a lo largo de su longitud, las fuerzas internas en los miembros cortados también serán de tracción o de compresión, con la misma magnitud de la fuerza en la articulación. Este resultado se basa en el principio de equilibrio, la tercera ley de Newton. Si nosotros analizáramos el corte de esta cercha que estoy mostrando acá, nosotros podemos tener esta opción. Entonces, si tomamos un corte hacia la izquierda, lo que nos va a quedar a nosotros es el triángulo completo del elemento ABG. Y como fuerzas internas de la cercha, la fuerza BC que le coloco un sentido, para este caso la estoy colocando trabajar a tensión, la fuerza del elemento CG y la fuerza del elemento FG. Entonces tengo mi fuerza BC que es una fuerza interna del elemento desconocida. Tengo la fuerza CG que es una fuerza interna del elemento desconocida, y tengo la fuerza del elemento FG, pero en ese corte hacia la izquierda también me actúa una fuerza de 1000 newton. Y acá tendré mi nodo A. Por acá tendré mi nodo B. Y por acá tendré mi nodo G. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver o calcular la fuerza interna de alguno de estos elementos BC, CG o FG, pues por el método de los nodos nosotros tendríamos primero que pararnos en el nodo A y hacer equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en y determinamos la fuerza interna del elemento AB, y luego que conocemos la fuerza interna del elemento AB, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y determinamos la fuerza interna del elemento AG. Ya conocidos las fuerzas internas de estos dos elementos, nosotros tendremos que pasar a un próximo nodo que tenga dos incógnitas. Ese nodo es el nodo B. Entonces, cuando nos pasamos al nodo B, ya nosotros conocemos la fuerza del elemento AB, o sea que solamente voy a tener como incógnita la BC y la BG. Entonces hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y calculo la fuerza interna de este elemento.
y hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y calculo la fuerza interna de este elemento. Entonces fíjense que ya aquí nosotros calculamos BC, entonces ya nos quedan dos incógnitas, tendremos que pasar a nuestro nodo G y como ya conocemos la fuerza interna de BG y la fuerza interna de AG, hacemos sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y determinamos la fuerza interna de este elemento y luego sumatoria de fuerzas en Y y determinamos la fuerza interna de este elemento. Entonces tuvimos que pasar a un nodo A, luego a un nodo B y luego a un nodo C. Mientras que por el método de las secciones, yo introduzco una nueva ecuación de equilibrio estático que es sumatoria de momentos en un punto, y esa sumatoria de momentos en un punto se hace donde concurran el mayor número de incógnitas. Eso lo hacemos para eliminar el brazo. Y como las fuerzas concurren a un punto, no van a tener brazo, o sea que no van a producir momentos. Es decir, que cuando nosotros hacemos sumatoria de momentos en G, en el punto G, la fuerza FG no tiene brazo y la fuerza FG tampoco tiene brazo. Y me queda la fuerza BC, que es incógnita, hallamos su valor. Entonces esta fuerza BC, que tiene un brazo de 2 metros, y la fuerza de 1000 newton, que también tiene un brazo de 2 metros con respecto al punto G. Entonces fíjense que solamente haciendo sumatoria de momentos en el punto G, obtenemos la fuerza del elemento BC. Y ya conocido la fuerza del elemento BC, nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas en X y hallamos la fuerza FG, y por sumatoria de fuerzas en Y hallamos la fuerza CG. Pero ya revisaremos un ejercicio con más detalle. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el análisis? Entonces, lo primero que hay que hacer es decidir cómo necesita cortar la cercha. Esto se basa en, primero, los elementos para los cuales nosotros deseamos determinar las fuerzas. Y segundo, donde el número de incógnitas no exceda 3 en general. O sea, en este caso, para esta cercha, entonces se está cortando la cercha en 3 elementos. Entonces, elemento BC, elemento CG y elemento FG. Lo segundo es que nosotros vamos a decidir con qué lado de la armadura será más fácil trabajar, donde tengamos el menor número de incógnitas. Entonces yo puedo tomar mi corte hacia la izquierda o mi corte hacia la derecha. En la primera figura yo tengo un corte hacia la izquierda. Entonces fíjense que si tengo el corte hacia la izquierda, yo solamente voy a tener 3 incógnitas, que es la fuerza BC, la fuerza CG y la fuerza GF, si tomara mi corte hacia la izquierda. Pero si tomo mi corte hacia la derecha, cuando yo estoy tomando mi corte hacia la derecha, entonces yo ahí lo que tengo son 5 incógnitas. Y esas 5 incógnitas son las reacciones que se producen en el apoyo de, si nosotros nos devolvemos a la cercha. Entonces la cercha en E tiene un patín
tiene un patín y como tiene un patín, la reacción que genera el patín es una reacción perpendicular al apoyo, entonces aquí tendremos esta reacción. Y en el punto D tenemos una articulación, entonces aquí se van a generar dos reacciones, una reacción horizontal y una reacción vertical porque tenemos un apoyo de segundo género. Acá solamente se nos generaría una reacción horizontal en el punto E y acá se nos estará generando una reacción horizontal en el punto D y una reacción vertical en el punto D porque el apoyo es de segundo género. Entonces es lo que nos dice nuestro segundo paso. Decida con qué lado de la cercha será más fácil trabajar. Entonces si trabajáramos con el corte hacia la izquierda solamente tengo 3 incógnitas. Si trabajamos con el corte hacia la derecha tengo 5 incógnitas. Entonces lo que podría hacer yo en principio es para toda la cercha determinar las reacciones haciendo sumatoria momentos en el punto D y calculo mi reacción horizontal de E. Luego por sumatoria de fuerzas en Y calculo mi reacción vertical de D y luego por sumatoria de fuerzas en X calculo mi reacción horizontal de D. Entonces si primero yo calculo las reacciones de toda la cercha, entonces yo acá ya voy a conocer la reacción vertical de Y, la reacción horizontal de D, la reacción horizontal de E y solamente me van a quedar 3 incógnitas cuando yo primero determiné las reacciones. Entonces, si primero determiné las reacciones, yo puedo trabajar con mi corte hacia la izquierda o puedo trabajar con mi corte hacia la derecha. Pero si no he calculado mis reacciones, entonces yo primero tendría que trabajar con mi corte hacia la izquierda y luego calcular las reacciones porque ya conozco las fuerzas internas en el corte hacia la derecha del elemento BC, del elemento CG y del elemento FG. Entonces, si es necesario, lo mencionaba, si es necesario, determine las reacciones de los apoyos en el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha aplicando las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces, primero yo puedo determinar todas las reacciones de la cercha, diagrama de cuerpo libre de toda la cercha, o sea, toda la cercha ensamblada con sus respectivas reacciones en los apoyos. Y ya luego sí puedo tomar mi corte hacia la derecha o puedo tomar mi corte hacia la izquierda. Son los 3 pasos que toca seguir para poder utilizar el método de las secciones. Luego dibujar un diagrama de cuerpo libre de la parte seleccionada de la cercha cortada y allí se deben indicar las fuerzas desconocidas en el corte. Inicialmente se puede suponer que todos los miembros están en tensión. Entonces, cuando calculamos fuerzas internas, nosotros le colocamos una dirección al elemento. Entonces, si lo colocamos saliendo el elemento, está a tensión. Pero al final, cuando yo resuelva mis ecuaciones de equilibrio estático y me dé negativo, significa que la dirección asumida no es. En caso de que el elemento realmente no trabajara a tensión. Es lo mismo cuando se utiliza pues el método de los nodos. Si la respuesta es positiva, el miembro está en tensión según la posición. Si la respuesta es negativa, el miembro está en compresión. Para este caso se están suponiendo todas las fuerzas del corte a tensión. La fuerza BC se está suponiendo a tensión, la fuerza CG a tensión y la fuerza FG a tensión.
Y el paso número 5 es aplicar las ecuaciones escalares de equilibrio estático a la sección de corte seleccionada de la cercha para resolver las fuerzas desconocidas. Es posible escribir una ecuación para resolver una desconocida directamente. Entonces ya eso nos los va dando la destreza que nosotros tengamos en la solución de problemas. Entonces revisemos cómo funciona el método. Entonces, dada la cercha y las cargas que se muestran en la armadura, la idea es encontrar las fuerzas en los elementos KJ, KD y CD. Entonces nosotros no podremos comenzar por ninguno de los nodos, porque vamos a tener siempre tres incógnitas. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha, entonces diagrama de cuerpo libre de toda la cercha. Entonces en el diagrama de cuerpo libre de toda la cercha vamos a mostrar las cargas actuantes. Entonces esas cargas actuantes, estos 20 kilonewton que actúan en el nodo B, estos 30 kilonewton que actúan en el nodo C y estos 40 kilonewton que actúan en el nodo D. Y en ese diagrama de cuerpo libre también deben estar las reacciones. En A tenemos un apoyo de segundo género, entonces acá se nos va a generar una reacción vertical y se nos va a generar una reacción horizontal. Y en el nodo G tenemos unos patines, entonces acá se nos va a generar solamente una reacción vertical. Entonces tendremos reacción vertical en el punto G y tendremos una reacción horizontal en el punto A y tendremos una reacción vertical en mi punto A. Entonces, para toda la cercha aplico las ecuaciones de equilibrio estático. La primera ecuación de equilibrio estático es sumatoria de momentos. En el punto donde tengo mayor incógnitas, ese punto es mi punto A. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en mi punto A. Entonces al hacer sumatoria de momentos en mi punto A igual a 0, si la fuerza me hace girar el punto en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces nosotros tenemos nuestra reacción vertical de G que hará girar a mi punto A en sentido antihorario y tiene brazo 3, 6, 9, 12, 15, 18 metros. Tengo la fuerza de 20 kilonewton que tiene un brazo de 3 metros y que hará girar mi punto A en sentido horario, entonces esto va a ser menos 20 kilonewton que tiene de brazo 3 metros. Tengo la fuerza de 30 kilonewton que hará girar mi punto A en sentido horario y que tiene brazo de 3 y 3, 6, y que como lo hace girar en sentido horario es negativo, entonces aquí tendré menos 30 kilonewton que tiene brazo de 6 metros. Y la otra fuerza es la fuerza de 40 kilonewton que hará girar al punto A en sentido horario, entonces también es negativo,
y esa tiene un brazo de 3, 6, 9 metros, entonces menos 40 kilonewton, y su brazo es 9 metros. Y no tenemos más fuerzas que produzcan momentos, sí señor. Entonces, este es mi punto. Acá está mi punto A. Y en ese punto A actúa una fuerza de 20 kilonewton. Entonces, si fuera la fuerza de 20 kilonewton, acá tengo 3 metros. Entonces ya sabemos, momento es una fuerza que son 20 kilonewton multiplicado por el brazo es la distancia desde el punto a la línea de acción de la fuerza que es perpendicular. Entonces, si esto es mi punto, esta fuerza, ¿cómo hará girar este punto A? ¿La hace girar así o en sentido horario? Entonces, yo estoy diciendo que si lo hace girar en sentido antihorario es positivo y en sentido horario negativo. Si, si revisara solamente la reacción vertical de G, entonces voy a revisar acá solamente la reacción vertical de G. Entonces, acá voy a tener mi punto A. En el extremo tengo mi reacción vertical de G. Y la distancia que hay desde A hasta G son 18 metros. Entonces, ¿cómo hará girar el punto A? G. Entonces, esto lo hace girar así, en sentido antihorario, al punto A. Porque está apuntando hacia arriba. Es si sostuvieras un lápiz en una punta y al final le colocaras una fuerza hacia arriba, entonces imagínalo que eso lo hace girar en sentido antihorario. Entonces acá obtendremos del despeje nuestra reacción vertical de G. La reacción de G en toda la cercha y eso nos da 20 por 3 más 30 por 6 más 40 por 9 entre 18. 33.33. 20 por 3 más 30 por 6 más 40 por 9 entre 18. 33.33 kilonewton. Me da positivo. Entonces, como me da positivo, yo miro qué dirección había asumido de la reacción vertical de G. La reacción vertical de G la había asumido hacia arriba, como da positivo, entonces efectivamente esta reacción va hacia arriba. Entonces ya aquí calculamos la primera reacción. Despejar, sí, simplemente despejar. Ahora aplico la segunda ecuación de equilibrio estático para toda la cercha. Sumatoria de fuerzas en Y
igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba yo lo voy a colocar como positivo. Entonces, hacia arriba va mi reacción vertical de A, que la coloqué hacia arriba, reacción vertical de A. Entonces, como va hacia arriba es más, si va hacia abajo es menos, hacia abajo van estos 20 kilonewton, entonces menos 20 kilonewton. Estos 30 kilonewton van hacia abajo, menos 30 kilonewton. Estos 40 kilonewton van hacia abajo, menos 40 kilonewton. Y la reacción vertical de G que me dio hacia arriba, entonces ya la había calculado, hacia arriba 33.33 kilonewton. Y no hay más fuerzas actuando en la dirección vertical en toda la cercha. Entonces esto es igual a 0. Del despeje me queda que mi reacción vertical de A es igual a 33.33 menos 20 menos 30 menos 40, 56.67 kilonewton. Me da un valor positivo, yo miro en qué dirección había colocado mi reacción vertical de A, la había colocado hacia arriba, o sea que está ok, entonces mi reacción vertical de A va hacia arriba. Y me falta determinar la última reacción horizontal, que es la reacción horizontal de A. Para ello aplicamos la tercera ecuación de equilibrio estático. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y todo lo que vaya hacia la derecha lo voy a considerar como positivo. Entonces acá tenemos que solamente está la reacción horizontal de A, y como no hay fuerzas actuando en toda la cercha en la dirección horizontal, esto es igual a 0. Aplico la tercera ecuación de equilibrio estático, que es sumatoria fuerzas en X igual a 0 para toda la cercha. En la dirección X o en la dirección horizontal, ¿qué fuerzas actúan? Solamente tengo la reacción horizontal de A. Y miro que en la cercha no hay fuerzas actuando en la dirección X. Y como no hay fuerzas actuando en la dirección X, esto es igual a 0. Entonces nuestra reacción horizontal de A es igual a 0. Sí, señor. ¿Me repites, por favor? Fuera igual a la fuerza. Si acá actuara una fuerza en el punto H, si aquí actuara una fuerza de 20 kilonewton. Entonces, RHA sería igual a esta fuerza, ¿sí? Pero ya mi reacción vertical de G cambiaría, porque tengo una nueva fuerza que me produce momentos. Es decir, en la sumatoria momentos de A, aquí entraría una fuerza que es 20 kilonewton, que tiene brazo de 4 metros. Entonces esta fuerza yo la puedo mover a lo largo de su línea de acción, o sea, esta fuerza quedaría acá. Entonces acá tengo 20 kilonewton,
Y el brazo de palanca sería esta distancia de 4 metros. Te escucho entrecortado, Mario. Ok. Sí, si yo tuviera acá si yo tuviera acá 20 kilonewton, entonces yo puedo mover la fuerza a lo largo de la línea de acción. Entonces yo puedo colocar esta fuerza acá y acá forma el ángulo de 90 grados con respecto a mi punto A. 20 kilonewton por 4. Y como lo hace girar en sentido antihorario, va a ser positivo. Sí, señor. Pues sí, en todo en todo el elemento iría una intensidad de carga uniforme. Algo así. Uniforme, una fuerza por unidad de longitud. No lo hemos revisado aún, lo revisamos más adelante. Listo. Entonces, lo que lo primero que hicimos fue determinar las reacciones. ¿Y por qué las reacciones? Porque si nos paráramos en cualquiera de los nodos, vamos a tener tres incógnitas siempre. Entonces, lo que viene ahora es cuáles son los elementos. El elemento KJ, el elemento KD y el elemento CD. Entonces yo tengo que cortar mi cercha hacia la izquierda o hacia la derecha. Eh, Acá está el corte, ¿sí? Está el dibujo del corte hacia la izquierda. Entonces acá tengo mi corte hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ya yo determiné mi reacción vertical de A, que es 56.7. 56.67, bueno, 56.7. Mi reacción horizontal de A como vale 0 no la conozco, ¿sí? Y coloco las fuerzas que son desconocidas, que va a ser la fuerza KJ, la fuerza KD y la fuerza CD. Entonces son estas que están aquí en rojo, las que yo corté. Mi fuerza KJ, mi fuerza KD y mi fuerza CD. Y miro las dimensiones de mi elemento. Entonces en este triángulo que yo tengo acá, si acá tengo 4, que es este valor de acá, si acá tengo 3, que es este valor de acá, entonces la hipotenusa del elemento vale 3 por Pitágoras, ¿no? Entonces mi distancia CD va a ser igual a un cateto elevado al cuadrado, o sea, 4 metros, elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado, 3 metros, elevado al cuadrado, y a esto le hallo la raíz, entonces esto va a ser igual a 5 metros. Entonces yo tengo una pendiente 3, 4, 5, ¿sí? 3, 4, 5. Entonces de este dibujo, entonces yo tendré que hacer equilibrio de fuerzas. Pero ¿en dónde hago equilibrio de fuerzas? Voy a hacer equilibrio de fuerzas donde concurran dos incógnitas.
donde concurran dos incógnitas. Entonces, ¿dónde concurren dos incógnitas? Concurren en el punto D. Entonces, como la fuerza CD, como mi fuerza CD y mi fuerza KD están llegando al punto D, no van a tener brazo. Entonces, el punto donde concurren todas esas fuerzas es mi punto D. Entonces yo digo sumatoria de momentos en mi punto D igual a 0. Y lo que me haga girar al punto D en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, ¿qué pasa? Esa fuerza KD llega al nodo, entonces no tiene brazo. La línea de acción llega al punto o al nodo donde yo estoy haciendo un momento, no tiene brazo. La fuerza CD llega al punto o al nodo donde estoy haciendo un momento, entonces no tiene brazo. ¿Cuál es el brazo de la fuerza de 56.7 kN? 9 metros. ¿Cómo lo hace girar? ¿En sentido horario u antihorario? Al punto D. Entonces lo hace girar en sentido horario, entonces es menos. ¿Cuánto vale? 56.7 kilonewton. ¿Cuánto es su brazo? 9 metros. Señor. ¿Cómo? Gracias. Ok. Entonces ya salimos de la primera fuerza, 56.7 kilonewton. Vamos con la segunda fuerza, 20 kilonewton. ¿Cuánto tiene de brazo con respecto al punto D? 6. ¿Y cómo lo hace girar? ¿Antihorario o horario? Entonces más 20 kilonewton. Si la hace girar en sentido antihorario, ¿es más o menos? ¿Cuál? ¿La de 20 kilonewton? ¿Horario o antihorario? Hagamos, hagamos aquí el dibujito. Aquí tengo, acá tengo mi punto D. Acá tengo 20 kilonewton. Esto tiene de brazo 6 metros. Entonces, antihorario 20 kilonewton, brazo 6 metros. Y ya salimos de la fuerza de 20 kilonewton. Vámonos con la fuerza de 30 kilonewton. La fuerza de 30 kilonewton tiene de brazo 3 metros con respecto al punto D. ¿Y cómo lo hace girar? ¿En sentido antihorario u horario? Antihorario, entonces aquí tendremos 30 kilonewton, pero esto tiene de brazo 3 metros. ¿Qué fuerza nos hace falta? La KJ, la fuerza KJ. ¿Cuánto tiene de brazo? Acá tengo mi punto D. Yo puedo mover mi fuerza KJ a lo largo de la línea de acción. Entonces acá la muevo hasta este punto para que forme un ángulo de 90 grados. Esta es mi fuerza KJ. ¿Y cuánto es el brazo? 4 metros. Estos 4 metros de acá. ¿Cómo la hace girar? ¿En sentido horario u antihorario? Horario, o sea, entonces menos FKJ
que tiene brazo de 4 metros y esto debe ser igual a 0. Señor. FCD. FCD, si yo tengo esta fuerza y acá tengo este punto, mi punto D, ¿tiene o no tiene brazo? No, no tiene. Entonces, cuando una fuerza concurre o llega al punto donde estoy haciendo momentos, no tiene brazo. Entonces, como FCD no tiene brazo, entonces su momento es 0. Y la fuerza KD también está concurriendo al punto D y como concurre al punto D tampoco tiene brazo. Y como no tiene brazo, sí. ¿Cuál? El FKJ. Voy a hacerlo directamente sobre el dibujo. Entonces acá está mi punto D. Esta es una línea que yo proyecto. Proyecto una línea que así. Hacerla en otro color acá. Y yo mi fuerza KJ la puedo mover a lo largo de la línea de acción, que es esta línea negra. O sea que esa fuerza KJ yo la puedo colocar imaginariamente acá en este punto. FKJ. Entonces, ¿cómo? Sí, toda fuerza se puede mover a lo largo de su línea de acción. Entonces, yo debo trazar una línea y mover la fuerza de tal forma que sea perpendicular a la línea imaginaria que yo proyecto del punto. Listo. Y despejamos FKJ. Entonces ahí tendremos menos 56.7 por 9 más 20 por 6 más 30 por 3 menos 300 y eso dividido entre 4 me da menos 75.07 kilonewton. Entonces, cuando despejo acá me queda que FKJ es igual a menos 75.07 kilonewton. Entonces, yo reviso qué dirección le había colocado al elemento KJ. Entonces, mi elemento KJ yo lo había colocado saliendo. Yo lo había colocado como si trabajara a tensión. Entonces, mi elemento no trabaja saliendo, sino que trabaja entrando. Entonces, como trabaja entrando, entonces el elemento FKJ efectivamente vale 75.1 kilonewton, pero no trabaja a tensión, sino que trabaja a compresión. Recuerden que a tensión es cuando sale del nodo. Entonces, a tensión es cuando sale del nodo, compresión es como cuando entra. Entonces, yo le había colocado saliendo, pero ¿qué sucedió? Me dio negativo. Entonces, ¿qué me dio negativo? Significa que mi elemento no trabaja saliendo, sino que trabaja entrando. Entonces, la dirección real
de ese elemento es a compresión. Entonces acá realmente ese elemento trabaja entrando. Voy a colocarle la dirección real. La dirección real. Entonces este es, realmente va así. ¿Y cuánto vale? 75.1 kilonewton. Ahora, en ese mismo corte, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y para hallar la fuerza KD. Entonces yo digo, de ese mismo corte, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar como positivo. Se va a recortar ese dibujo y lo voy a pegar en la... Para mirar qué tiene, para mirar qué tiene en Y. ¿Listo? En Y que tenemos. Ok, ¿qué más? Perfecto. Y la componente de la desconocida? Pero la componente X. Entonces tenemos hacia arriba 56.7. 56.7 kilonewton. Hacia abajo tenemos 20 kilonewton menos 20 kilonewton. Hacia abajo tenemos 30 kilonewton menos 30 kilonewton. Y nos hace falta la componente FKDY. Entonces, la componente FKDY, que es igual a ¿cuánto? A menos 4 quintos de FKD igual a 0. Preguntas hasta ahí. ¿Quién tiene? Entonces, cuál es desconocida de todas las que están ahí con respecto a Y? Entonces, acá tenemos FKD, FKD, que tiene triángulo pequeño 3, 4, 5. Tres, 4, 5. 3, 4, 5, la diagonal. Componente FKDX. Componente FKDY. FKDX. FKDY. Entonces hacemos relación de triángulo. Entonces, triángulo pequeño que tiene vertical de 4 y que tiene
diagonal de 5. Triángulo grande que tiene FK de Y y que tiene diagonal FKD. Entonces, si despejamos acá, la componente Y, F, K, D, Y es igual a 4 quintos de F, KD. ¿Cómo va? Va hacia abajo. Así es, hacia la derecha. O, o es el mismo efecto que decir, si yo calculo este ángulo de acá, este ángulo de acá es el mismo ángulo de acá, entonces decir, bueno, listo, tangente de teta, el opuesto que es 4, el adyacente que es 3, y aquí calculo mi valor de teta. Entonces yo puedo decir también que F, K, D, Y es igual a FKD por el valor del seno de teta. ¿Y cómo va? Va hacia abajo. Listo. Y determinamos el valor de FKD. Y ahí FKD nos estará dando 56.7 menos 20 menos 30 igual 6.7 por 5 entre 4. 8.375. 8.4. O sea, acá nos da que FKD es igual a 8.4 kilonewton. Me dio positivo, entonces yo miro cómo había colocado FKD. FKD yo lo había colocado saliendo, como lo coloqué saliendo, entonces la dirección es adecuada, entonces este elemento trabaja a tensión. Preguntas hasta acá, ¿quién tiene? La ecuación que me falta, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo coloco como positivo. En X, ¿qué tenemos? En X tenemos la fuerza CD, que la coloco hacia la derecha, entonces como la coloco hacia la derecha, FCD va a ser positivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos la componente FKdx que va hacia la derecha, y como va hacia la derecha esto es más FKdx, y FKdx es 3 quintos de FKD. ¿Qué otra fuerza tenemos en la dirección X? En la dirección X tenemos la fuerza
menos 75.1 kilonewton igual a 0. Pero ya yo sé que KD tiene un valor de 8.4 kilonewton. Entonces lo reemplazo FCD más 3 quintos de FKD, que es 8.4 kilonewton, menos 75.1 kilonewton igual a 0. Y hallo el valor de FCD. Entonces ahí tengo 3 quintos por 8.4 menos 75.1, 70.1 kilonewton. Entonces aquí me va a quedar que FCD en el despeje me va a dar 70.1 kilonewton. Me dio positivo, significa que la dirección que asumí de FCD está ok. Y como sale del nodo, este elemento trabaja a tensión. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene? Entonces, yo ya calculé las fuerzas con mi corte hacia la izquierda, pero yo hubiese podido también calcular mis fuerzas con mi corte hacia la derecha. Entonces, tomemos nuestro corte hacia la derecha. Entonces, vamos a tomar nuestro corte hacia la derecha. Entonces, nuestro corte hacia la derecha, voy a cortar esto aquí y me lo voy a llevar para una hoja aparte. No, no, ya resolví el problema porque ya calculé las fuerzas KJ, KD y CD. Vamos a revisar el resultado si hubiésemos tomado el corte hacia la derecha. Supongamos que tomáramos el corte hacia la derecha. Entonces, en mi corte hacia la derecha, entonces, ¿cuánto nos daba la reacción vertical de G? La reacción vertical de G nos daba hacia arriba y eso tenía un valor de reacción 33.33. Entonces acá teníamos 33.33 kilonewton. Bueno, 33.3. Entonces, igual, entonces acá cortamos el elemento. Entonces acá vamos a tener nuestra fuerza. Esta fuerza que va así. En D, en E y en F. Entonces, miremos el punto donde están concurriendo las fuerzas KJ y KD. Entonces, fuerza KJ, fuerza KJ
fuerza KJ, fuerza KD, y esta es mi fuerza CD. Entonces, estas están concurriendo al punto K. Entonces, acá yo tengo mi punto K y la distancia que hay de JK son 3 metros. Entonces, acá tengo la figura. Entonces, son estos 3 metros. ¿Listo? Entonces, esto acá tiene 3 metros. Y entonces si tomara el corte hacia la derecha, entonces el mismo procedimiento. Yo hago sumatoria de momentos en el punto donde concurran el mayor número de incógnitas para eliminar su brazo. Entonces es en mi punto K. Entonces en ese punto K, entonces ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que la fuerza KD llegará al punto, entonces no va a tener brazo. La fuerza KD llegará al punto, entonces no va a tener brazo, igual que la fuerza KJ, entonces no va a tener brazo. Entonces yo si tomara el corte hacia la derecha, entonces yo digo sumatoria de momentos en mi punto K igual a 0. Y si me produce giro antihorario, va a ser positivo. Entonces, mi fuerza de 33.3 kilonewton, ¿cuánto tiene de brazo? ¿Cuánto? 12 metros, mi fuerza de 33.3. Entonces yo tengo acá 3 metros, 6, 9, 12. Entonces voy a trazar mi línea imaginaria donde estoy haciendo momento. Voy a hacerla aquí en amarillo. Mi línea imaginaria acá. Y voy a mover mi fuerza de 33 kilonewton a lo largo de mi línea de acción. Entonces, a lo largo de mi línea de acción, entonces, y esta fuerza de 33.3 kilonewton es como si yo la moviera aquí. Entonces, distancia que es perpendicular a la línea donde estoy haciendo momentos, entonces aquí tendré. Entonces, estos 33.33 kilonewton, entonces aquí tienen 3, 6, 9, 12 kilonewton de brazo. ¿Y cómo hace girar a mi punto K? ¿En sentido horario o antihorario? Entonces, como lo hace girar en sentido antihorario es más. La fuerza de 40 kilonewton, ¿cuánto tiene de brazo? Con respecto al punto. 3 metros. ¿Cómo lo hace girar? ¿Antihorario u horario? Menos 40 kilonewton multiplicado por 3 metros. La fuerza CD, ¿cuánto tiene de brazo? 4 metros, que son estos 4 metros. ¿Cómo la hace girar? ¿En sentido antihorario u horario? ¿Cómo? Menos FCD por 4 metros. Y no hay más fuerzas que produzcan momentos con respecto al punto K, entonces esto es igual a 0. Preguntas hasta ahí, ¿quién tiene? ¿Cómo? La FKD está llegando al nodo, entonces no va a tener brazo. Voy a dibujar otra vez la línea de acción de la fuerza KD. Fuerza KD llega al nodo, no tiene brazo. La fuerza KJ llega al nodo, no tiene brazo tampoco. Estoy en mi punto K. Mi punto K. Mi punto K. Tiro una línea imaginaria. Y
la distancia que es perpendicular a FCD son 4 metros. Estos 4 metros que están acá. Y ahí nos queda entonces que FCD nos da 33.33 por 12 menos 40 por 3, 279.96 entre 4, 69.99, 70. Entonces acá nos da que FCD es igual a 70 kilonewton. Nos da positivo. Yo miro cómo está FCD. FCD está saliendo. Como está saliendo, el elemento trabaja a tensión. Si tomo mi corte hacia la izquierda o si tomo mi corte hacia la derecha, el valor de la fuerza CD debe ser el mismo y debe ser a tensión. Entonces, miremos cuánto nos dio en nuestro corte hacia la izquierda. En nuestro corte hacia la izquierda, FCD nos dio 70.1. Bueno, aproximación de decimales. ¿Listo? Preguntas. Hasta acá, ¿quién tiene? Listo. Y si yo revisara mis fuerza FKJ y FKD, voy a escribirla entonces. FKJ, ¿cómo me dio? FKJ, FKJ, no me acuerdo cómo me dio. Acá FKJ, KJ, a compresión, entonces debe entrar al nodo. Voy a colocar el sentido real que debe tener. Aunque es desconocida, pues ya yo sé que ella realmente va a trabajar esa compresión. Y mi FKD ¿cómo me dio? Miremos cómo me dio mi FKD. FKD, atención, entonces lo va a colocar saliendo. Entonces ya sabemos que ese triángulo tiene 3, 4, 5, ¿no? Es el mismo triángulo acá. Entonces este triángulo tiene 3, 4, 5. Entonces acá tiene 5, 3, 4 para hallar nuestras componentes. Entonces va a hacerlo sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Todo lo que vaya hacia arriba lo va a colocar positivo. En Y, ¿qué tenemos, muchachos? ¿Cuánto? 40 hacia abajo. Listo, ok. Hacia arriba, 33.33 kilonewton. Y hacia arriba tenemos la componente FKDY, que esa va a ser 4 quintos de FKD igual a 0. Y no tenemos más fuerzas en la dirección Y. ¿Sí o no? Preguntas. ¿Quién tiene hasta aquí? Es el mismo dibujito que había hecho en principio, solo que ahora esto está así. Entonces, acá tengo FKD.
Acá tengo la componente f, k, d, x. Acá tengo la componente f, k, d, y. Triangulito, voy a hacerlo en color. Esto tiene 4, esto tiene 3 y esto tiene 5. Entonces acá tengo 3, 4, 5. Entonces, ¿cuánto es la componente FKD? Y es 4 quintos de FKD y va hacia arriba. Entonces, si en mi corte hacia la izquierda va en un sentido, en mi corte hacia la derecha va en sentido contrario. Preguntas hasta acá. ¿Quién tiene? Ah, aquí me faltó CD. Menos FCD. Pero FCD es 70 kilonewton. No, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, no, sumatoria de fuerzas en Y. Está bien. ¿Cómo? Entonces, acá en mi corte hacia la derecha, mira cómo va la flecha. Hacia la derecha. Entonces, en mi corte hacia la izquierda debe ir en sentido contrario. ¿Cómo va FKD? Aquí va hacia abajo. Ya sé que trabaja tensión porque ya yo calculé con mi corte hacia la izquierda mi FKD y me dio atención. Entonces, mi corte hacia la derecha lo coloqué de una vez a tensión. ¿Sí? Este despeje de acá me debe dar positivo. Miremos cuánto da. Entonces aquí tenemos menos 40 más 33.33 por 5 entre 4. 8.34. Entonces acá me da que FKD me da 8.34 kilonewton. Me da positivo, significa que la dirección que asumí de FKD está ok. Y como sale el no, trabaja a tensión. Entonces, en mi corte hacia la derecha me dio 8.34. En mi corte hacia la izquierda también FKD me debe dar 8.34. Entonces acá 8.4. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Sí. Ahí no hay fuerzas actuando. No se omite, se dibuja la cercha completa y solamente se dibujan las fuerzas que son desconocidas, que son los elementos que estoy partiendo. Son estos elementos que estoy partiendo, el elemento JK, el elemento KD y el elemento CD. O sea, estoy revisando de las dos formas. No significa que pues si ustedes resuelven un ejercicio tengan que revisarlo de las dos formas. Lo estoy revisando de las dos formas para chequear el resultado. Lo importante del método es que nosotros cumplamos el procedimiento que explicaba en principio. Ese procedimiento que explicaba en principio, ¿cuál era? Estos 5 pasos. Entonces, el primer paso, decida cómo corta la armadura, hacia la izquierda o hacia la derecha. Decida con qué lado de la armadura será más fácil trabajar,
corte hacia la izquierda o corte hacia la derecha. Si es necesario determinar las reacciones de los apoyos. Acá en este ejercicio fue necesario determinar las reacciones de los apoyos. Paso número 4, dibuja el diagrama de cuerpo libre de la cercha cortada y hacemos sumatoria de momentos en el punto o aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático haciendo sumatoria de momentos en el punto donde concurre el mayor número de fuerzas. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Hicimos estos 5 pasos. Solo que primero hice el corte hacia la izquierda y ahora estoy haciendo mi corte hacia la derecha. Entonces, ¿qué me hace falta en mi corte hacia la derecha? En mi corte hacia la derecha me hace falta determinar la fuerza CD, la fuerza KJ, que ya yo sé que la fuerza KJ está a compresión. Pero voy a validar de que efectivamente me dé el mismo resultado. Para eso, entonces ya apliqué sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas en Y y ahora sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Todo lo que vaya hacia la derecha lo voy a colocar como positivo. Entonces, hacia la derecha, ¿qué tengo? Hacia la derecha yo tengo mi fuerza KJ. Entonces, mi fuerza KJ. Hacia la izquierda, ¿qué tengo? Hacia la izquierda tengo mi fuerza CD. Pero ¿cuánto es mi fuerza CD? 70. Entonces, menos 70 kilonewton. Y hacia la izquierda, ¿qué tengo? Hacia la izquierda tengo la componente FKD X, entonces menos FKDX, que es FKD, y FKD es 8.34 kilonewton, multiplicada por 3/5. Y esto debe ser igual a 0 porque no tengo más fuerzas en la dirección X. En X solamente tengo FKJ hacia la derecha, la componente X de FKD, entonces la componente X de FKD es 3/5 de FKD, va hacia la izquierda, FKD es 8.34 y FCD que va hacia la izquierda, entonces acá determino y me da que FKJ es igual a 70 más 8.34 por 3 entre 5. 75.004. 75.004 kilonewton. Me da positiva, significa que efectivamente la dirección va hacia la derecha, pero como va entrando, el elemento trabaja a compresión. Entonces, si en mi corte hacia la derecha del FKJ me da 75.004 kilonewton a compresión, mi corte hacia la izquierda es 75.1 kilonewton y va entrando a compresión. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene, muchachos?